Decidí viajar a San Francisco por trabajo y reservé una habitación en un Airbnb por la practicidad y el precio accesible. Cuando llegué, noté que el edificio tenía una fachada sencilla y un ambiente modesto, sin lujos ni decoración sofisticada. Entré al lugar sin grandes expectativas y de inmediato me sorprendió la sensación de que algo estaba fuera de lo común. Pasé por el pasillo silencioso y noté que la iluminación era débil, lo que me hizo sentir una ligera incomodidad, pero no lo suficiente para preocuparme seriamente todavía. Subí las escaleras con la intención de descansar antes de iniciar mi día de trabajo. Al llegar a la habitación, organicé rápidamente mis cosas, tratando de convencerme de que la simplicidad del lugar no indicaba ningún problema. Aún así, una vaga sensación de alerta persistía en mi mente, sin que pudiera identificarla claramente. Decidí dejar esa incomodidad de lado y enfocarme en la rutina del día. Tan pronto como puse un pie en la sala de estar, fui rápidamente abordado por un hombre que se presentó como el hermano de Sara, la anfitriona del lugar. Explicó que Sara había sido llamada para una emergencia familiar y que él se encargaría de mí durante la estancia. La explicación, aunque simple, me causó una leve extrañeza, ya que nunca había oído hablar de una situación así en reservaciones de Airbnb. Él parecía un poco nervioso al hablar, pero mantuvo un tono educado y directo. Durante esa breve conversación, quedó claro que no dominaba todos los detalles de la casa, lo que me hizo sentir aún más incómodo. Traté de no darle mucha importancia a la situación, pero dejaba pasar una duda en mi cabeza. Aún así, acepté su presencia y decidí confiar en que todo se resolvería. Continué con mis planes de trabajo, sin dejar que la situación me quitara la concentración. Después de dejar mis maletas en la habitación, me senté a trabajar y organizar la rutina del día. La sensación de estar en un lugar modestamente preparado, pero con algunos detalles fuera de lugar, hizo que mantuviera cierto grado de alerta. Las luces del ambiente eran débiles y los muebles tenían un aspecto simple, sin el cuidado que esperaba de un anuncio con buenas evaluaciones. Durante el trabajo, escuché algunos ruidos provenientes del pasillo y periodos de silencio que parecían durar más de lo normal. La presencia de pasos ligeros y el sonido ocasional de objetos cayendo me hicieron cuestionar si el lugar estaría realmente seguro. Aunque concentrado en la computadora, mi mirada se perdía esporádicamente por la ventana tratando de entender el origen de esos sonidos. La rutina de trabajo se mezclaba con un sentimiento creciente de que algo no estaba totalmente bien en ese lugar. Luchaba por mantener la calma, pero la inquietud era difícil de ignorar. A la mañana siguiente, decidí salir un poco para despejar la mente y buscar un aire más tranquilo fuera del edificio. Mientras caminaba por el vecindario, estuve atento a cada detalle que pudiera explicar la sensación extraña desde el día anterior. Las calles estaban tranquilas y el movimiento era lento. Aún así, el recuerdo del supuesto hermano de Sara y su explicación me acompañaba. Caminé por algunas cuadras, tratando de encontrar un patrón normal en la rutina de la ciudad, pero no pude librarme de la duda sobre la veracidad de aquel relato. Mi pensamiento seguía de forma simple. Si había algo mal, debería notarlo. En medio de esa caminata, me di cuenta de cómo el edificio seguía con la misma apariencia discreta y sin brillo que me había incomodado. El contraste entre el escenario externo y el ambiente interno del departamento hacía que me cuestionara si realmente estaba seguro para continuar la estancia. Volví, pues la preocupación por lo que estaba dentro del departamento no me dejaba en paz. De vuelta al departamento, el ambiente se había vuelto más pesado. Pasé por el pasillo y pronto vi al hombre nuevamente, que parecía estar siempre presente, observando desde lejos. Aparecía rápidamente entre las esquinas, sin que yo supiera si era coincidencia o una señal de que algo malo estaba sucediendo. En cada encuentro, la forma en que hablaba y el modo en que evitaba responder preguntas simples sobre la casa aumentaban mi aprensión. Decidí intentar retomar la normalidad y seguir con la rutina del día, pero la incomodidad solo aumentaba a cada minuto. Mientras preparaba el almuerzo,
La mente no paraba de recordar pequeños gestos y expresiones que, de forma simple, me alertaban sobre una posible mentira. Buscaba una explicación lógica y simple, pero la sensación de que algo estaba mal solo se consolidaba con el paso del tiempo. Aunque trataba de mantener la calma, la inquietud se mostraba más fuerte de lo que podía ignorar. Alrededor del mediodía, recibí un mensaje en el celular que cambió totalmente el rumbo del día. El mensaje venía de la propia Sara, y en él afirmaba que nunca tuvo un hermano y que siempre fue ella quien cuidaba de sus huéspedes. Me sorprendí y me sentí un poco afectado por esta afirmación, pues contradecía directamente todo lo que se había dicho hasta ese momento. La simplicidad del mensaje, sin ninguna explicación adicional, me hizo repensar toda la situación. La idea de que había sido engañado, de una forma tan inesperada, aumentó mi incomodidad interna. Comencé a cuestionar todas las interacciones anteriores y a preguntarme sobre la identidad de aquel hombre. La sensación era clara. Algo que nunca fue explicado estaba ahí, y me afectaba de manera directa y simple, pero sin rodeos. La duda se transformaba en preocupación, y sentí que necesitaba actuar para aclarar todo. Sin saber exactamente cómo proceder, decidí llamar a la policía para informar sobre la situación y aclarar los hechos. Mientras esperaba la llegada de los oficiales, organicé mis recuerdos de los acontecimientos de forma directa y sin rodeos. Con voz calmada, relaté de manera simple lo que había sucedido, enfocándome solo en los hechos esenciales y en la información que me parecía confiable. La postura de los policías indicaba que la situación no era común, y hicieron varias preguntas directas para entender la secuencia de los eventos. Incluso con el nerviosismo, traté de responder de forma clara y objetiva, sin dejar margen para interpretaciones excesivas. La sensación de haber sido engañado y de estar viviendo una situación inusual aumentaba a cada momento. Estuve atento a cada detalle mientras anotaban toda la información, tratando de recuperar algún sentido de normalidad. Estaba claro que, en ese día, algo inesperado había sucedido. Cuando los policías llegaron y comenzaron a investigar, pude ver que el ambiente ya no estaba tan silencioso como antes. Los oficiales tomaron declaraciones y hablaron directamente conmigo sobre lo ocurrido, tratando de entender qué estaba pasando realmente. Con la información proporcionada por el hombre y la confusión generada por el mensaje de Sara, confirmaron que había algo sospechoso en esa reservación. El ambiente, que hasta entonces parecía solo extraño, se transformó en una situación de alerta, donde cada detalle contaba. Incluso de manera simple, la experiencia dejaba claro que ya no era posible ignorar lo que estaba sucediendo. Después de las primeras investigaciones, me indicaron que esperara mientras verificaban todos los datos proporcionados. La sensación de inseguridad y el sentimiento de haber sido engañado hacían que el momento fuera pesado, pero también necesario. Al final, la situación se calmó un poco, pero esa experiencia simple e inesperada continuaría atormentándome por mucho tiempo. Mientras los policías seguían investigando lo ocurrido, me quedé sentado en un rincón del vestíbulo del edificio, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. La sensación de inseguridad no me abandonaba, y aunque los oficiales hablaban en voz baja, parecía que cada palabra reverberaba sobre lo vulnerable que estaba. Observaba cada gesto de los policías mientras anotaban detalles y fotografiaban evidencias del lugar. La conversación entre ellos era objetiva y directa, pero mi corazón se aceleraba con cada mención al nombre del hombre que me había sorprendido. Me preguntaba si ese día se convertiría en algo que jamás podría olvidar. Cada minuto parecía arrastrarse, y la espera aumentaba la ansiedad y la incomodidad que ya sentía. Aunque trataba de mantener la calma, mis ojos no podían apartarse de cada movimiento sospechoso en el edificio. La incertidumbre del desenlace solo reforzaba el sentimiento de que algo más sombrío podría estar por venir. Después de un rato, me informaron que la investigación estaba llevando a información inconsistente sobre el hombre que se había hecho pasar por el hermano de la anfitriona. Los policías me explicaron que, según el informe,
Él no tenía ninguna conexión oficial con la Sara que conocía el anuncio de Airbnb. Me sorprendí, y esto me hizo repensar la confianza depositada inicialmente en la reservación. Confirmaron que se abriría una investigación interna junto con la plataforma para buscar aclaraciones sobre la procedencia del anuncio y del propio residente. Incluso ante explicaciones simples, el clima de desconfianza no se disipaba. Sentí que la verdad estaba envuelta en varias capas que tal vez nunca se revelarían completamente. Aunque había recibido algo de consuelo por parte de los oficiales, la realidad me mostraba que algo había sido seriamente comprometido. El día continuaba con una sensación de incompletitud, como si la historia no hubiera llegado a un cierre definitivo. Después de que los policías dejaron el lugar, recibí una llamada del centro de atención de Airbnb. Me informaron que estaban al tanto de lo ocurrido y que un equipo interno de seguridad estaba revisando mi reservación y las evaluaciones de la propiedad. Me sentí aliviado al saber que la plataforma estaba tomando medidas, pero también preocupado por la posibilidad de que otros huéspedes hubieran pasado por la misma situación. La llamada fue breve, pero transmitió la idea de que no estaba solo y que la situación se estaba tomando en serio. Aún así, la incomodidad persistía y me hacía cuestionar cómo un anuncio con evaluaciones tan positivas podía ocultar un problema tan serio. La confianza que había depositado en la plataforma quedó seriamente afectada. Me vi reviviendo cada detalle de la experiencia mientras trataba de entender cómo todo podía haber salido tan mal, tan rápidamente. La sensación de vulnerabilidad seguía acompañándome conforme el día llegaba a su fin. Consciente de que no podría pasar un día más en esa atmósfera, decidí buscar un nuevo alojamiento para los próximos momentos de mi estancia. Me puse en contacto con el soporte de Airbnb y, en conjunto, encontramos una solución rápida para mi traslado. La actitud inmediata de la plataforma me dio un alivio momentáneo, pero la incomodidad y la inseguridad se mantenían firmes. Hice el procedimiento de checkout improvisado y arreglé mis pocas cosas, sintiendo que cada movimiento era un intento de alejar esos recuerdos perturbadores. En el trayecto hacia el nuevo alojamiento, mis pensamientos se mezclaban en un intento de racionalizar lo que había sucedido. El sentimiento de haber sido engañado y la sorpresa de ver cómo todo se desenvolvía dejaban una marca en mí. Al final, esa experiencia simple y sin embargo intensa me mostró que no todas las situaciones pueden explicarse de forma lineal. Sabía que sería difícil borrar la impresión de ese día de mi memoria. Ya instalado en el nuevo alojamiento, traté de retomar mi rutina de trabajo lo más rápido posible. Sin embargo, la experiencia anterior flotaba sobre mí como una sombra, recordándome constantemente la fragilidad de confiar en desconocidos. Decidí reorganizar mis compromisos y, poco a poco, traté de reunir fuerzas para seguir con lo que necesitaba hacer en ese viaje. Aún así, la sensación de que algo inexplicable había sucedido se hacía presente en momentos de silencio o cuando un sonido inesperado me sobresaltaba. Mis colegas de trabajo notaron cierto cansancio y una inquietud en mi semblante, pero no pude encontrar palabras simples para explicar lo ocurrido. Seguía pensando en cómo un simple gesto y un mensaje podían poner patas arriba toda mi experiencia en la ciudad. La práctica de cambios rápidos en el ambiente y la duda continua me mantenían siempre alerta, incluso en momentos de relativa calma. Guardaba cada detalle, como si pudiera, de alguna forma, entender lo que realmente había pasado en ese día tan confuso. Durante las horas siguientes, traté de reunir información que pudiera darme algún sentido de normalidad. Recordé las palabras directas de los policías y la llamada de Airbnb, reflejos de una realidad que ya no era la misma de cuando llegué. Investigué en Internet relatos similares y me di cuenta de que, aunque raros, esos incidentes ocurrían y afectaban la vida de las personas de forma real y directa. La sensación de haber sido expuesto a algo inesperado y sin explicación era frustrante, pero también despertaba en mí una necesidad de cautela en futuras reservaciones. Cada mensaje y cada llamada se transformaban en un recordatorio
de que la prudencia debería acompañar siempre la confianza depositada en servicios en línea. Aunque estaba físicamente seguro, la mente seguía revisitando esos momentos, tratando de entender dónde estaba la falla que había permitido el error. Me comprometí a nunca más aceptar cambios de anfitrión sin una confirmación directa y personal. La experiencia, por más simple que hubiera sido la comunicación, dejó un rastro de cautela que no podría ignorar. Después de dejar el aeropuerto con pasos tranquilos, fui contactado por un agente de policía que confirmó que el hombre del hermano de Sara había sido arrestado. La investigación rápida reveló que era, de hecho, un ex-inquilino con historial de estafas y que usaba una copia de la llave para engañar a los huéspedes. Me sentí aliviado al saber que el caso se estaba resolviendo, pues el policía detalló que, tras la recolección de indicios y testimonios, todas las evidencias apuntaban a su fraude. Fue llevado para interrogatorio y en breve el procedimiento se finalizaría con un informe formal. Saber que no fui la única víctima y que la justicia estaba actuando rápidamente me calmó un poco, aunque el miedo permaneciera en mi memoria. Cada palabra de la gente me ayudaba a percibir que, incluso en medio de la confusión, la verdad se estaba restableciendo. Era un alivio tener la certeza de que el peligro inmediato estaba siendo neutralizado. Esa confirmación dio un sentido de resolución a lo que parecía, momentos antes, una pesadilla sin fin. Enseguida, recibí una llamada del soporte de Airbnb, que me informó de las medidas tomadas después de lo ocurrido. Me explicaron que, ante lo sucedido, el anuncio fraudulento había sido removido inmediatamente de la plataforma y que se implementaría un monitoreo más riguroso de las reservaciones. La comunicación fue clara y objetiva, reforzando que la seguridad de los usuarios era la máxima prioridad. Sara, ahora la verdadera, colaboró con las autoridades e informó que todas las cerraduras de la propiedad serían cambiadas para evitar nuevos incidentes. A pesar de la incomodidad, la postura de Airbnb me transmitió confianza y demostró que casos como el mío serían tratados con seriedad. La empresa se comprometía a ofrecer todo el soporte necesario a los huéspedes afectados, además de revisar sus protocolos. Esa actitud práctica y directa me ayudó a recuperar la confianza perdida, mostrando que las fallas fueron corregidas de modo eficaz. Era reconfortante saber que se estaban adoptando medidas preventivas para proteger futuras estancias. París siempre había sido el destino de nuestros sueños. Mi novia Bia y yo ahorramos durante casi 2 años para este viaje. Queríamos hacerlo todo bien, ¿sabes? Nada de hoteles caros o posadas aburridas. Queríamos vivir como verdaderos parisinos, aunque fuera solo por una semana. Fue entonces cuando empezamos a buscar en Airbnb. Después de horas scrolleando y comparando precios, encontramos lo que parecía ser el lugar perfecto. Era un estudio en un ático, justo en el centro de la ciudad. Las fotos mostraban un departamento pequeño, pero súper encantador, con esas ventanas típicas que dan a los tejados de París. El anfitrión tenía excelentes evaluaciones y el precio estaba dentro de nuestro presupuesto. No lo pensamos 2 veces antes de reservar. Cuando finalmente llegamos a París, era un hermoso día soleado. Tomamos un taxi desde el aeropuerto directo a la dirección del Airbnb. El edificio era antiguo, de esos bien típicos de París, con una puertita estrecha y una escalera de caracol que parecía no tener fin. Subimos arrastrando nuestras maletas, sin aliento, pero emocionados. El departamento era exactamente como en las fotos. Tenía una cocina pequeña pero bien equipada, una cama matrimonial en una esquina y una mesita cerca de la ventana. La vista era impresionante. Tejados de pizarra, chimeneas y, a lo lejos, se podía ver la punta de la Torre Eiffel. Estábamos tan cansados del viaje que apenas tuvimos tiempo de admirar todo. Solo dejamos las maletas, nos dimos un baño rápido y nos desplomamos en la cama. Al día siguiente nos despertamos tarde. El jet lag nos había pegado fuerte. Nos levantamos medio atarantados y fuimos directo a la cocina a hacer café.
Fue entonces cuando noté algo raro. Había unas migajas en la mesa que no recordaba haber visto la noche anterior. Miré a Bia y le pregunté si había comido algo en la madrugada. Ella lo negó, pareciendo tan confundida como yo. Nos quedamos unos minutos ahí, mirando la mesa, tratando de recordar si habíamos tocado algo cuando llegamos, pero todo estaba medio borroso en la memoria. Al final, nos encogimos de hombros y decidimos que probablemente habíamos sido nosotros mismos, solo que estábamos demasiado cansados para recordar. Limpiamos la mesa y fuimos a arreglarnos para salir. Pasamos todo el día haciendo las cosas más cliché de turista en París. Subimos a la Torre Eiffel, hicimos ese paseo en barco por el Sena, comimos crepas en una calle encantadora de Montmartre. Cuando regresamos al departamento por la noche, estábamos agotados, pero felices. Pedimos una pizza, abrimos una botella de vino y nos quedamos viendo películas francesas en la tele. No entendíamos casi nada, pero era divertido tratar de adivinar la historia. Fue en la segunda noche que las cosas empezaron a ponerse raras. Me desperté en medio de la madrugada con un ruido que venía de la cocina. Al principio, pensé que era Bia. A veces se despierta con hambre en la noche, ¿sabes? Pero cuando miré a un lado, ella estaba ahí, profundamente dormida. Me quedé unos minutos acostado, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, que el ruido venía de la calle o del departamento vecino. Pero el ruido continuó. Era como si alguien estuviera revolviendo en los cajones, abriendo y cerrando armarios. Me quedé acostado, inmóvil, por varios minutos, tratando de decidir qué hacer. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Bia podía oírlo. Finalmente, me armé de valor y me levanté de la cama, lentamente. Agarré mi celular de la mesita de noche y activé la linterna. El departamento estaba oscuro, excepto por la luz tenue que entraba por la ventana. Caminé despacio hacia la cocina, tratando de no hacer ruido. Cuando me acerqué, los sonidos se detuvieron abruptamente. Me quedé parado un momento, dudando, antes de entrar a la cocina y encender la luz. La escena que encontré me dejó confundido y asustado. El refri estaba entreabierto y había comida esparcida en la barra. Una botella de vino que habíamos comprado más temprano estaba a la mitad, con un vaso sucio al lado. Mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo. ¿Será que había caminado dormido? ¿O Bia se había levantado y no me di cuenta? Volví al cuarto y desperté a Bia. Ella se sorprendió tanto como yo cuando le conté lo que había visto. Juntos, regresamos a la cocina y examinamos todo. Bia juró que no había sido ella, y yo sabía que no había sido yo. Nos quedamos ahí, parados mirándonos el uno al otro sin saber qué pensar. Pasamos el resto de la noche despiertos, sentados en la cama, platicando en voz baja. Discutimos todas las posibilidades. ¿Será que el anfitrión tenía una llave extra y estaba entrando al departamento? O tal vez era algún vecino que sabía cómo entrar. La idea de llamar a la policía pasó por nuestras cabezas, pero parecía exagerado. Al final, nada había sido robado. Cuando salió el sol, estábamos agotados y confundidos. Decidimos que íbamos a hablar con el anfitrión antes de tomar cualquier decisión drástica. Le mandamos un mensaje preguntando si podía pasar al departamento para platicar. Respondió rápidamente, diciendo que estaría ahí en una hora. El anfitrión, Pierre, era un tipo de unos 40 años, bien arreglado y simpático. Cuando le contamos lo que había pasado, pareció genuinamente sorprendido y preocupado. Juró que solo él y la señora de la limpieza tenían las llaves, y que ella solo venía una vez por semana, siempre cuando el departamento estaba vacío entre huéspedes. Pierre sugirió que tal vez fuera un problema con el edificio. Dijo que iba a hablar con el administrador y ver si alguien más había notado algo raro. Se ofreció a cambiar la chapa, pero nosotros pensamos que no era necesario. Al final, solo faltaban unos días más de nuestra estancia.
Pierre nos dio su número personal y dijo que le llamáramos si cualquier cosa volvía a pasar. Después de que Pierre se fue, Bia y yo quedamos en un ambiente raro. Queríamos disfrutar el viaje, pero toda esa situación nos estaba pesando. Decidimos salir a pasar el día fuera, tratar de olvidar un poco. Fuimos al Louvre, caminamos por los jardines de las Tullerías, hicimos todas esas cosas de turista, pero en el fondo de la mente no dejábamos de pensar en el departamento. Cuando regresamos en la noche, hicimos una inspección minuciosa. Miramos debajo de la cama, dentro de los closets, detrás de las cortinas. No encontramos nada sospechoso, pero aún así, no logramos relajarnos completamente. Decidimos dejar una luz prendida en la cocina y en el baño, solo por precaución. La noche pasó tranquila, sin ningún ruido extraño. A la mañana siguiente, casi logramos convencernos de que habíamos imaginado todo. Casi. Porque cuando fui a agarrar leche del refri, noté que había menos de lo que recordaba. No era una diferencia grande, podía ser solo mi imaginación. Pero después de lo que había pasado, cualquier cosita parecía sospechosa. Pasamos los siguientes días medio paranoicos. Empezamos a tomar fotos de la cocina antes de salir, y cuando regresábamos, para ver si algo había cambiado, pusimos un vaso lleno de agua detrás de la puerta, de esa manera que uno ve en las películas, para ver si alguien entraba. Pero nada pasó. Ningún ruido, ninguna comida desapareciendo, nada fuera de lugar. Ya era nuestra penúltima noche en París. Estábamos empezando a relajarnos, pensando que tal vez había sido solo un episodio aislado. Fuimos a cenar a un restaurante chido cerca de Notre Dame, tomamos vino, nos reímos mucho. Cuando regresamos al departamento, estábamos de buen humor, casi olvidados del incidente. Fue cuando entramos que nos dimos cuenta de que algo andaba mal. El olor fue lo primero. Era un olor a comida, como si alguien acabara de cocinar. Pero nosotros habíamos pasado la tarde y la noche fuera. Prendimos las luces y fuimos directo a la cocina. El fregadero estaba lleno de trastes sucios. Había restos de comida en la estufa. Era como si alguien hubiera hecho un banquete ahí. Bia empezó a llorar. Yo me quedé paralizado. No sabíamos qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿A Pierre? ¿Huir de ahí? Mientras discutíamos en susurros, oímos un ruido que venía del baño. Fue como si el tiempo se detuviera. Nos miramos, en pánico. Había alguien en el departamento con nosotros. Agarré el primer objeto que vi a la mano, un destapacorchos, y fui hacia el baño. Bia vino detrás de mí, sosteniendo el celular, lista para llamar a la policía. Cuando llegamos a la puerta del baño, estaba cerrada. Se podía oír el sonido del agua corriendo. Mi mano temblaba cuando alcancé la manija. Con el corazón acelerado, giré la manija lentamente. La puerta se abrió con un chirrido suave, revelando el pequeño baño. La cortina de la regadera estaba cerrada y el ruido del agua venía de ahí. Bia apretó mi brazo, sus ojos abiertos de miedo. Tragué saliva, tratando de reunir valor para lo que vendría después. Con un movimiento rápido, jalé la cortina. Lo que vimos nos dejó sin palabras. No había nadie ahí. El agua de la regadera corría libremente, pero la ducha estaba vacía. Nos quedamos ahí, parados, mirando la regadera prendida, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces que notamos algo raro en el techo. Había una pequeña escotilla, casi imperceptible, perfectamente camuflada entre las vigas de madera del techo. Estaba ligeramente desalineada, como si alguien hubiera salido por ahí a las prisas. No necesitamos decirnos nada uno al otro. Sabíamos que teníamos que salir de ahí inmediatamente. Corrimos de vuelta al cuarto, agarramos nuestras maletas y echamos nuestras cosas adentro de cualquier manera. No nos importó dejar algo atrás. Solo queríamos irnos lo más rápido posible. Bajamos las escaleras corriendo, arrastrando nuestras maletas torpemente. Ya en la calle, nos detuvimos para respirar. Era tarde en la noche y las calles de París estaban casi vacías. Bia estaba temblando, y yo no estaba mucho mejor.
Saqué mi celular y le llamé a Pierre, sin importarme la hora. Contestó medio dormido, pero se puso alerta en cuanto empecé a hablar. Pierre llegó unos 20 minutos después, acompañado por 2 policías. Les contamos todo lo que había pasado, desde los primeros ruidos extraños hasta el descubrimiento de la escotilla en el baño. Los policías escucharon atentamente, tomando notas. Pierre parecía genuinamente en shock y repetía que no tenía idea de que existía un pasadizo secreto en el departamento. Los policías hicieron una revisión completa del departamento. Encontraron evidencias de que alguien realmente estaba viviendo escondido ahí. Un colchón viejo, algo de ropa sucia, empaques de comida. La escotilla en el baño llevaba a un pequeño espacio en el ático, donde el intruso probablemente se escondía cuando los huéspedes estaban en el departamento. La investigación reveló que el intruso era un hombre sin hogar que había descubierto una forma de entrar al edificio. Había estado usando el departamento como escondite durante meses, saliendo solo cuando los huéspedes dormían o estaban fuera. Pierre quedó destrozado y nos ofreció un reembolso total, además de pagar por nuestra estancia en un hotel para el resto del viaje. Esa noche, apenas pudimos dormir en el hotel. Nos quedamos despiertos, repasando todo lo que había pasado. Nos preguntábamos cuántas veces el intruso había estado en el departamento mientras dormíamos. ¿Qué podría haber hecho? Era una sensación horrible de violación, de ya no estar seguros de nada. En los días siguientes, tuvimos que ir a la delegación a dar más declaraciones. La policía quería todos los detalles, desde el primer día en que notamos algo raro. Fue cansado y estresante, pero sabíamos que era necesario. Nos mostraron fotos de sospechosos, preguntando si reconocíamos a alguien, pero ninguna cara nos parecía familiar. Pierre siguió en contacto con nosotros, disculpándose repetidamente. Cerró el departamento para hacer una remodelación completa e instalar un sistema de seguridad. Dijo que nunca más rentaría el lugar sin estar totalmente seguro de que estaba a salvo. Entendíamos que no era su culpa, pero era difícil no sentir cierto coraje por todo lo que habíamos pasado. Meses después, recibimos un correo de la policía de París. Habían arrestado al hombre que estaba viviendo en el departamento. Era un tipo joven, con problemas mentales, que se había quedado sin hogar después de perder su trabajo. No era violento, solo estaba desesperado por un lugar para quedarse. De cierta forma, saber esto nos trajo un poco de paz. Al menos no era alguien que quería lastimarnos a propósito. Hoy, cuando contamos esta historia a nuestros amigos, muchos no nos creen. Parece cosa de película, de historia de terror urbano, y, de cierta forma, fue realmente un terror lo que vivimos, pero también nos enseñó mucho, sobre confianza, sobre seguridad, sobre cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Todavía amamos París, aún viajamos, aún nos aventuramos, pero ahora, siempre con una mirada más atenta, siempre un poco más precavidos. Porque aprendimos de la peor manera posible que a veces, los monstruos no están solo debajo de la cama. A veces, están escondidos justo arriba de nuestras cabezas. Necesito compartir una experiencia perturbadora que me pasó recientemente durante un viaje de trabajo a Miami. Todavía estoy tratando de procesar todo y, honestamente, no sé si podré superar esto pronto. Reservé un Airbnb para una estancia de 2 semanas. Un departamento moderno en el centro de la ciudad que parecía perfecto para mis necesidades. Al principio, todo parecía normal. El departamento correspondía exactamente a las fotos del anuncio, bien decorado y equipado con todo lo que necesitaba. Durante los primeros días, mi rutina era simple. Llegaba del trabajo, me bañaba, pedía comida y me iba a dormir. No le prestaba mucha atención a los detalles del lugar. En el tercer día, noté algo raro. Estaba acostado en la cama, revisando mi celular antes de dormir, cuando me di cuenta de un brillo inusual en el despertador digital en la mesita de noche. Era algo sutil, casi imperceptible, pero definitivamente no parecía normal.
En ese momento, no le di mucha importancia. Imaginé que era solo un reflejo de la luz o algo así. Sin embargo, esa observación se quedó dando vueltas en mi mente. Al día siguiente, durante un descanso en el trabajo, decidí investigar sobre despertadores digitales, curiosamente para ver si había modelos con luces diferentes o características especiales. Fue entonces cuando me topé con algo completamente inesperado. Entre los resultados de la búsqueda, aparecieron varios artículos y foros discutiendo sobre objetos comunes usados para esconder cámaras de vigilancia. Los despertadores digitales eran frecuentemente mencionados como uno de los disfraces más populares. Cuanto más leía, más perturbado me sentía. Había innumerables relatos de personas que habían descubierto cámaras ocultas en Airbnbs, hoteles e incluso en probadores de ropa. Lo más alarmante era que muchas de estas cámaras estaban disfrazadas como objetos cotidianos, incluyendo despertadores digitales, ganchos de toalla e incluso plantas artificiales. Pasé el resto del día en el trabajo completamente distraído, apenas pudiendo concentrarme en mis tareas. Al regresar al departamento, fui directo a examinar el despertador. Lo que descubrí me dejó en estado de shock. Mirando de cerca, era posible distinguir una diminuta lente de cámara, casi imperceptible a simple vista. La realización de que estaba siendo grabado me golpeó con una fuerza abrumadora. Si había una cámara ahí, podrían existir otras. Comencé una búsqueda frenética por el departamento, examinando meticulosamente cada rincón y objeto. Mis peores temores se confirmaron cuando encontré 2 cámaras más, una en el baño, disfrazada como un gancho de toalla, y otra en la sala, escondida en una planta artificial. El descubrimiento de estas cámaras me dejó en un estado de absoluto horror. Mi mente empezó a revivir cada momento que pasé en ese departamento, ahora con la terrible conciencia de que todos mis movimientos habían sido capturados. Cada baño, cada cambio de ropa, cada momento íntimo, todo estaba grabado sin mi conocimiento o consentimiento. No podía pensar con claridad. La operadora del otro lado de la línea parecía no creerme inicialmente, pero cuando describí en detalle lo que había encontrado, su voz cambió a un tono de preocupación genuina. Me orientó a contactar inmediatamente a las autoridades locales y aseguró que tomarían medidas inmediatas con respecto al anfitrión. Llamé a la policía. Los minutos de espera parecieron una eternidad. Cuando los oficiales llegaron, examinaron el departamento minuciosamente. Confirmaron mis descubrimientos y encontraron algo aún más perturbador. Las cámaras estaban transmitiendo en vivo a un servidor remoto. Alguien estaba viendo activamente. Los policías empezaron a hacer preguntas, muchas de las cuales apenas podía procesar. Querían saber cuánto tiempo había estado en el departamento, si había notado algo sospechoso antes, si conocía al propietario. Respondí lo mejor que pude, pero mi mente era un caos. La idea de que alguien me había estado observando durante días me dejaba completamente nauseabundo. Mientras la policía conducía su investigación, recibí una llamada de Airbnb. Estaban horrorizados con el incidente y me aseguraron que el anfitrión sería permanentemente expulsado de la plataforma. Se ofrecieron a cubrir los costos de un hotel para el resto de mi estancia y prometieron un reembolso total, además de créditos para futuras reservaciones. Pero en ese momento, nada de eso parecía importar. Pasé la noche en un hotel cercano, incapaz de dormir. Me quedé despierto, mirando fijamente al techo, repasando mentalmente cada momento de los últimos días. La sensación de violación era abrumadora. Mi espacio personal, mi privacidad, mi sensación de seguridad. En los días que siguieron, me enteré de que el propietario del Airbnb había sido arrestado. Las autoridades encontraron evidencias de que había hecho esto con otros huéspedes también. La idea de que había otras víctimas como yo, personas que tal vez ni siquiera sabían que habían sido grabadas, me dejaba aún más perturbado. Intenté concentrarme en el trabajo, pero era casi imposible. Mis colegas notaron que algo andaba mal, pero no podía abrirme con nadie.
¿Cómo explicar algo así? ¿Cómo poner en palabras la sensación de tener tu intimidad completamente invadida? El caso legal finalmente se cerró hace algunas semanas. El propietario del Airbnb fue condenado y enfrentará años de prisión. Saber que no podrá hacerle esto a nadie más trae algo de consuelo, pero no borra lo que pasó. Las grabaciones fueron destruidas, pero la idea de que existieron sigue atormentándome ocasionalmente. Decidí compartir mi historia aquí, no solo como una advertencia, sino también como una forma de sanar. Sé que hay otros por ahí que han pasado por experiencias similares y tal vez se sientan solos o avergonzados para hablar de esto. Quiero que sepan que no están solos y que hay ayuda disponible. También espero que mi relato pueda servir de advertencia para que la gente esté más atenta y tome precauciones al hospedarse en lugares desconocidos. Hoy, estoy en un mejor lugar. Volví a viajar por trabajo, aunque con mucha más precaución. Todavía tengo momentos de ansiedad, pero aprendí a manejarlos. Esta experiencia me enseñó mucho sobre resiliencia y la importancia de defender mi privacidad. Si hay algo positivo que puedo sacar de todo esto, es la conciencia renovada de cuán preciosa es nuestra privacidad y cómo debemos estar siempre vigilantes para protegerla. Para aquellos que están leyendo esto y ya pasaron por algo similar, hay esperanza. Con tiempo, apoyo y ayuda adecuada, es posible superar incluso las violaciones más profundas de confianza y privacidad. Nunca pensé que una simple reservación en Airbnb pudiera convertirse en la peor pesadilla de mi vida. Todo comenzó cuando decidí rentar una habitación en un departamento compartido en Nueva York por un mes. Necesitaba ahorrar en hospedaje y pensé que sería una buena oportunidad para conocer la ciudad como un local. El anfitrión, Mark, parecía súper buena onda en los mensajes. Respondía rápido, daba varios consejos sobre la zona e incluso se ofreció a recogerme en el aeropuerto. Pensé, ¡qué suerte! Encontré el lugar perfecto. Cuando llegué, Mark me estaba esperando con una sonrisa en la cara. El departamento era exactamente como en las fotos. Pequeño, pero bien arreglado, típico de Nueva York. Mi habitación era sencilla, con una cama individual, un closet y un escritorio. Mark se aseguró de mostrarme todo, desde dónde estaban los cubiertos en la cocina hasta cómo usar la lavadora en el sótano del edificio. Parecía muy amable y atento, siempre preguntando si necesitaba algo. En los primeros días, Mark realmente se esforzó por hacerme sentir en casa. Me llevó a conocer el barrio. Me mostró dónde estaba el metro más cercano, los mejores lugares para comer. Incluso me presentó a los vecinos que nos encontrábamos en el pasillo. Me sentía afortunada por haber encontrado un anfitrión tan servicial, pero entonces comencé a notar algunas cosas raras. Mark siempre aparecía a las mismas horas que yo. Si salía a trabajar a las 8, ahí estaba él en la cocina haciendo café. Si regresaba a las 18, él, casualmente, estaba llegando a casa también. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que era solo el ritmo de la ciudad, todos con horarios parecidos. Pero después de unos días, se volvió obvio que no era coincidencia. Una vez, cambié mi horario de salida sin avisarle a nadie. Cuando abrí la puerta del departamento a las 6:30, Mark estaba ahí, como si me hubiera estado esperando. Me dio una sonrisa rara y dijo que había presentido que iba a salir más temprano. Sentí un escalofrío. ¿Cómo podía saberlo? Empecé a sospechar, pero traté de no volverme loca. Después de todo, todavía me quedaban 3 semanas en ese lugar. Pero las cosas solo empeoraron. Después de una semana, comencé a notar que mis cosas no estaban de la misma manera que las dejaba en la habitación. Nada desaparecía, pero era como si alguien las hubiera movido. Mi maleta, que siempre dejaba en un rincón específico, aparecía en otro lugar. La ropa en el closet estaba en un orden diferente. Mis productos de higiene en el baño cambiaban de posición. Traté de convencerme de que era cosa de mi cabeza. Tal vez estaba distraída y no recordaba dónde había dejado las cosas. O quizás era la señora de la limpieza que Mark dijo que venía una vez por semana.
pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Empecé a tomar fotos de mi habitación antes de salir, solo para asegurarme de que no me estaba volviendo loca. La gota que derramó el vaso fue cuando Mark comenzó a comentar sobre cosas que yo solo había mencionado en llamadas privadas en mi habitación. Una vez, después de un día agotador, llamé a mi mamá y me desahogué sobre cómo me sentía sola en la ciudad. Al día siguiente, Mark vino todo preocupado a preguntarme si estaba bien, si extrañaba mi casa. Me quedé helada. No había forma de que él supiera eso, a menos que me hubiera escuchado. ¿Acaso había cámaras o micrófonos escondidos en la habitación? A partir de ese momento, mi vida en el departamento se convirtió en un verdadero infierno. Cada minuto que pasaba ahí dentro era una tortura psicológica. Me sentía constantemente observada, como si hubiera ojos invisibles siguiéndome por todos lados. El departamento que antes parecía acogedor, ahora se había transformado en una prisión claustrofóbica. Empecé a desarrollar hábitos paranoicos. Me cambiaba de ropa exclusivamente en el baño, con la puerta no solo cerrada con llave, sino también bloqueada con una silla. Hablaba por teléfono prácticamente susurrando, siempre debajo de una cobija para amortiguar el sonido. Llegué al punto de escribir mensajes importantes en un bloc de notas, por miedo a que incluso mis pensamientos pudieran ser escuchados. La idea de buscar cámaras o micrófonos escondidos me atormentaba. Una parte de mí quería poner la habitación patas arriba, buscar en cada grieta, cada enchufe, cada objeto que pudiera esconder un dispositivo de espionaje. Pero el miedo me paralizaba. ¿Y si encontraba algo? Peor aún, ¿y si Mark me atrapaba buscando? ¿Qué haría si descubría que yo sabía? Estos pensamientos me mantenían despierta por la noche, mirando fijamente al techo, imaginando dónde podrían estar los ojos electrónicos que estaba segura me vigilaban. Mi rutina diaria se transformó en una estrategia elaborada para evitar lo más posible estar en el departamento. Me despertaba antes de que saliera el sol, mucho antes de lo necesario, solo para salir sin encontrarme con Mark. Pasaba horas en cafeterías después del trabajo, fingiendo estar ocupada con proyectos inexistentes. Los fines de semana, vagaba sin rumbo por la ciudad, entrando en museos que no me interesaban, solo para tener una excusa para no estar en casa. Cuando era inevitable regresar, prácticamente corría a mi habitación, cerraba la puerta con llave y fingía estar dormida o muy ocupada, aunque eso significara quedarme acostada en la oscuridad en completo silencio durante horas. El comportamiento de Mark hacía todo aún más perturbador. Seguía actuando como si nada estuviera mal, manteniendo esa sonrisa amigable y haciendo preguntas sobre mi día. Pero ahora, cada gesto suyo me causaba escalofríos. La forma en que inclinaba la cabeza cuando me escuchaba, como si estuviera bebiendo cada palabra. El brillo en sus ojos cuando me veía llegar, como si estuviera hambriento de mi presencia. Hasta el sonido de sus pasos por el departamento me hacía temblar. Me quedaba imaginando si estaba parado del otro lado de mi puerta, escuchando mi respiración, esperando a que bajara la guardia. Fue en una de esas noches de insomnio que mi peor pesadilla sucedió. Me desperté de repente, con esa horrible sensación de estar siendo observada. ¿Sabes cuando sientes que hay alguien en la habitación, incluso antes de abrir los ojos? Fue exactamente eso. Cuando finalmente logré forzar mis ojos a abrirse, casi grité de pavor. Ahí estaba Mark, parado en la puerta de mi habitación, mirándome fijamente. La luz tenue del pasillo formaba una silueta siniestra a su alrededor, como si fuera algún tipo de aparición maligna. Me quedé paralizada, apenas atreviéndome a respirar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Cerré los ojos rápidamente, fingiendo seguir dormida, rezando para que se fuera. Los segundos parecían arrastrarse eternamente. Podía sentir su mirada quemando mi piel. Fue entonces cuando lo escuché. Un murmullo bajo, casi inaudible. Solo te estoy protegiendo. Su voz era diferente a todo lo que había escuchado antes. No era el tono amigable de siempre, sino algo frío,
posesivo. Oí sus pasos alejándose lentamente y el suave clic de la puerta al cerrarse. Aún así, seguí inmóvil por lo que parecieron horas, con miedo de que todavía estuviera ahí, observándome. Esa noche, el sueño se convirtió en un lujo que no podía darme. Me quedé acostada, los ojos bien abiertos fijos en la puerta, esperando a cada momento que la perilla girara. Mi mente, un torbellino de pensamientos aterradores, creaba los peores escenarios posibles. Imágenes horribles de Mark entrando a la habitación, acercándose a mi cama, tocándome, me hacían temblar incontrolablemente. Me sentía completamente vulnerable, como un animal acorralado. Las horas se arrastraron en una agonía interminable, contando los minutos hasta el amanecer, planeando desesperadamente mi escape. Sabía que no podía pasar ni un día más en ese lugar. Tenía que salir, y rápido, antes de que algo peor sucediera. Tan pronto como los primeros rayos de sol comenzaron a penetrar por las rendijas de la persiana, inicié mi plan de fuga. Cada segundo parecía crucial, y sabía que necesitaba actuar con rapidez y silencio absolutos. Me quedé acostada, inmóvil, hasta escuchar los pasos familiares de Mark en el pasillo. Mi corazón se aceleró cuando oí la puerta del baño cerrarse y, poco después, el ruido de la regadera. Era ahora o nunca. Con las manos temblando incontrolablemente, empecé a tirar mis cosas en la maleta. No tenía tiempo para doblar nada o ser organizada. Ropa, zapatos, productos de higiene, todo fue amontonado de cualquier manera. Cada ruido que hacía, por más pequeño que fuera, me hacía congelarme por un momento, segura de que Mark aparecería en cualquier instante. El sonido de la regadera se convirtió en una cuenta regresiva en mi cabeza, recordándome que mi tiempo se estaba agotando. Revisé frenéticamente cada rincón de la habitación, tratando de no dejar nada atrás. No quería darle a Mark ninguna excusa para contactarme después. Mientras tiraba las últimas cosas en la maleta, mis ojos se posaron sobre un pequeño broche que me había dado como regalo de bienvenida el primer día. El objeto, que antes parecía un gesto amable, ahora me causaba repulsión. Por un momento, consideré dejarlo, pero algo me decía que era mejor no darle motivos para guardar nada mío. Con la maleta cerrada y el bolso en los hombros, me acerqué a la puerta de la habitación. Pegué el oído a la madera, tratando de captar cualquier sonido más allá de la regadera. El departamento parecía silencioso, pero mi mente llenaba cada segundo de silencio con imágenes de Mark esperándome del otro lado. Giré la perilla lentamente, sintiendo como si el menor ruido pudiera delatarme. Cuando finalmente abrí una rendija, espié el pasillo vacío, medio esperando ver a Mark ahí con esa sonrisa perturbadora. El camino hasta la puerta de entrada parecía interminable. Cada paso era calculado para hacer el mínimo ruido posible. El piso de madera, que nunca había notado que fuera tan ruidoso, parecía querer traicionarme a cada movimiento. Pasé por la cocina, donde la taza de café de Mark todavía estaba sobre la mesa, como un recordatorio siniestro de su presencia. Por un momento, pensé haber visto una sombra moverse y casi dejé caer la maleta del susto. Era solo el reflejo de la cortina, meciéndose con la brisa de la ventana entreabierta. Finalmente, llegué a la puerta de entrada. Mi salvación estaba a solo unos centímetros de distancia, pero parecía imposible de alcanzar. Mis manos estaban tan sudadas y temblorosas que apenas podía sostener las llaves. Intenté 1, 2, 3 veces meter la llave en la cerradura, cada intento fallido enviando ondas de pánico por mi cuerpo. ¿Y si no lograba abrir? ¿Y si Mark terminaba de bañarse antes de que pudiera salir? Fue en ese momento de desesperación que escuché el sonido de la regadera cerrándose. El silencio repentino parecía ensordecedor. Mi cerebro entró en pánico total. Con un último esfuerzo desesperado, finalmente logré girar la llave. El clic de la cerradura sonó como un disparo en la quietud del departamento. No esperé ni un segundo más. Abrí la puerta y salí corriendo.
sin siquiera preocuparme por cerrarla detrás de mí. Bajé los escalones de 2 en 2, casi cayéndome varias veces. Mi maleta golpeaba las paredes y los pasamanos, haciendo un ruido que parecía resonar por todo el edificio. Estaba segura de que en cualquier momento escucharía la voz de Mark llamándome, sus pasos persiguiéndome. Pero no miré hacia atrás ni una sola vez. Mi único pensamiento era huir, alejarme lo más posible de ese lugar. Cuando finalmente llegué a la calle, la luz del sol y el ruido de la ciudad me golpearon como una ola. El contraste con el silencio opresivo del departamento era casi doloroso. Por un momento, me quedé desorientada, parpadeando rápidamente mientras mis ojos se ajustaban a la claridad. La banqueta estaba llena de neoyorquinos apurados, todos pareciendo ajenos a mi estado de pánico. Miré frenéticamente a ambos lados de la calle, medio esperando ver a Mark surgir de la puerta del edificio en cualquier instante. Sin pensarlo 2 veces, me sumergí en la multitud, arrastrando mi maleta torpemente. Chocaba con la gente, recibiendo miradas molestas y comentarios bruscos, pero no me importaba. Cada rostro desconocido era un peligro potencial. Cada mirada en mi dirección me hacía imaginar que era Mark siguiéndome. Caminé por varias cuadras sin dirección, solo queriendo alejarme lo más posible de ese maldito edificio. Después de algunos minutos de caminata frenética, divisé un taxi libre y prácticamente me lancé frente a él. El conductor frenó bruscamente, tocando el claxon y gritando algo que no entendí. No me importó. Abrí la puerta trasera y me tiré dentro del coche, gritando, «¡A cualquier hotel, por favor! ¡Rápido!». El taxista me miró por el retrovisor con una mezcla de confusión y preocupación, pero se encogió de hombros y arrancó. En el asiento trasero del taxi, finalmente permití que mi cuerpo se relajara un poco. Las lágrimas que había contenido hasta entonces comenzaron a correr libremente por mi cara. Mi celular no dejaba de vibrar en el bolsillo, y cada notificación me hacía estremecer. No me atreví a mirar con miedo de ver mensajes de Mark. En lugar de eso, con las manos aún temblorosas, abrí la aplicación de Airbnb y comencé a escribir frenéticamente un relato de lo que había sucedido. El taxi se detuvo frente a un hotel de aspecto decente después de unos 20 minutos. Pagué el viaje, le di una propina generosa al conductor, más por el hecho de que no había hecho preguntas que por cualquier otra cosa, y me apresuré a entrar al lobby. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional, debe haber notado mi estado alterado. No hizo preguntas cuando pedí una habitación por el mayor tiempo posible. Solo asintió y procesó mi tarjeta de crédito rápidamente. En el elevador, camino a mi habitación, sentí una ola de agotamiento golpearme. La adrenalina estaba pasando, dejando atrás un cansancio que parecía penetrar hasta mis huesos. Cuando finalmente entré a la habitación y cerré la puerta con llave, verificando 3 veces que estuviera realmente cerrada, dejé caer mi maleta al suelo y me tiré en la cama. El silencio de la habitación del hotel, tan diferente del silencio opresivo del departamento de Mark, parecía casi reconfortante. Me quedé acostada por un largo tiempo, solo respirando e intentando calmar mi corazón, que aún latía acelerado. Mi celular seguía vibrando ocasionalmente, pero lo ignoraba. En su lugar, tomé el teléfono del hotel y llamé a la recepción, pidiendo que no pasaran ninguna llamada a mi habitación y no informaran a nadie que yo estaba hospedada ahí. La recepcionista pareció entender la seriedad en mi tono y aseguró que mi privacidad sería respetada. Después de tomar un largo baño caliente, que pareció lavar un poco del terror de las últimas semanas, finalmente me sentí lo suficientemente segura para revisar mi celular. Como temía, había varios mensajes y llamadas perdidas de Mark. No me atreví a abrir ninguno de ellos. En su lugar, bloqueé su número y borré todas las notificaciones sin leer. También había un mensaje del soporte de Airbnb respondiendo a mi reporte inicial. Pedían más detalles y aseguraban que estaban tomando mi queja muy en serio. Con las manos aún temblorosas, respondí al correo de Airbnb, volcando todos los detalles aterradores de las últimas semanas.
Describí el comportamiento invasivo de Mark, las sospechas de espionaje, el incidente nocturno y mi huida desesperada. Mientras escribía, los recuerdos volvían vívidos, haciendo que mi corazón se acelerara nuevamente. Pero sabía que necesitaba documentar todo, no solo para mi propia seguridad, sino para evitar que otras personas pasaran por la misma pesadilla. Después de enviar el correo, me quedé mirando la pantalla del celular, medio esperando que explotara con más mensajes de Mark. Pero nada sucedió. El silencio de la habitación del hotel, que antes parecía reconfortante, comenzó a molestarme. Cada pequeño ruido, el aire acondicionado encendiéndose, pasos en el pasillo, el elevador subiendo y bajando, me hacía sobresaltar. Mi mente seguía en estado de alerta máxima, como si Mark pudiera aparecer en cualquier momento. Intenté prender la tele para tener algún ruido de fondo, pero los programas parecían irreales y distantes. ¿Cómo podía la gente estar viviendo sus vidas normalmente mientras yo estaba ahí, escondida y aterrorizada? Cambié de canales sin realmente poner atención, solo dejando que el sonido llenara el vacío de la habitación. En algún momento, me detuve en un canal de noticias locales. El presentador hablaba sobre un caso de invasión de privacidad en un barrio cercano. Se me heló la sangre. ¿Sería posible que...? Pero no, era solo una coincidencia. Aún así, apagué la tele rápidamente. A media tarde, recibí una llamada de Airbnb. Una voz amable y profesional del otro lado de la línea me aseguró que estaban tomando mi queja muy en serio. Ya habían removido el anuncio de Mark de la plataforma y estaban iniciando una investigación interna. La representante me garantizó un reembolso total y se ofreció a cubrir los costos del hotel por algunos días, hasta que pudiera hacer otros arreglos. Me sorprendió la rapidez y seriedad con que trataron el caso, y eso me trajo un pequeño alivio. Pero el alivio fue corto. Poco después de colgar comencé a preguntarme, ¿y si Mark descubría que lo había denunciado? ¿Y si se enojaba e intentaba vengarse? Mi mente comenzó a crear escenarios cada vez más aterradores. Racionalmente, sabía que eran ideas paranoicas. Esa noche, el sueño fue una batalla perdida. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mark observándome en la oscuridad. Me despertaba sobresaltada cada media hora, segura de haber escuchado la puerta abriéndose o pasos en la habitación. En un momento de desesperación, llegué a considerar llamar a la policía. ¿Pero qué les diría? ¿Que tenía miedo de un hombre que técnicamente no había hecho nada ilegal? ¿Que sospechaba haber sido espiada, pero no tenía pruebas concretas? Me sentí impotente y vulnerable, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Los días siguientes en el hotel pasaron en un borrón de ansiedad y paranoia. Mi teléfono seguía siendo una fuente de ansiedad. Aunque había bloqueado el número de Mark, seguía recibiendo llamadas de números desconocidos que me hacían temblar. Nunca contestaba, claro, pero cada tono me hacía imaginar que de alguna forma él había conseguido un nuevo número para acosarme. Llegué al punto de apagar el celular por horas, solo para tener un momento de paz. Pero la ansiedad de estar desconectada acababa siendo peor. Al tercer día, recibí otro contacto de Airbnb. Habían hecho una investigación preliminar y descubrieron que no era la primera vez que Mark recibía quejas. Al parecer, otras huéspedes habían reportado comportamientos raros, aunque nada tan extremo como lo que yo viví. Esta información trajo una mezcla confusa de emociones. Por un lado, me sentí validada, sabiendo que no estaba loca o exagerando. Por otro, me enfurecí porque a Mark se le había permitido seguir hospedando personas después de las primeras quejas. La representante de Airbnb me informó que estaban colaborando con las autoridades locales y me preguntó si me gustaría presentar una queja formal a la policía. Después de horas de deliberación interna, decidí ir a la delegación. La experiencia fue surrealista y agotadora. El policía que me atendió parecía aburrido al principio, como si estuviera escuchando otra queja trivial, pero a medida que detallaba los eventos, noté que su expresión cambiaba.
Hizo muchas preguntas, algunas de las cuales no tenía respuestas claras. ¿Viste alguna cámara? ¿Te amenazó directamente? ¿Tienes alguna prueba de las invasiones a tu habitación? Cada no que respondía me hacía sentir más indefensa y tonta, pero el policía aseguró que harían una investigación, especialmente considerando las quejas anteriores. Salí de la delegación sintiéndome emocionalmente drenada, pero con un pequeño sentido de logro. Había dado el primer paso para defenderme, para hacer que mi experiencia fuera real, a los ojos de la ley. Después de todo ese lío, la policía investigó el caso, hablaron conmigo, le hicieron unas preguntas a Mark, pero al final no pasó nada. Dijeron que no había pruebas concretas de un delito. Me frustré, claro, pero el policía explicó que sin evidencias físicas o testigos, era difícil hacer cualquier cosa. Airbnb fue más útil. Quitaron el anuncio de Mark y me dieron un reembolso. También se ofrecieron a pagar por algunas sesiones de terapia, lo que me pareció buena onda de su parte. Al menos se lo tomaron en serio, aunque no pudieran hacer mucho más que eso. Lo más raro es saber que Mark anda por ahí, viviendo su vida normalmente. A veces me encuentro pensando si les hizo lo mismo a otras personas, o si solo fue conmigo. Pero no hay mucho que pueda hacer al respecto ahora. Todavía uso Airbnb de vez en cuando, pero solo rento lugares enteros. Leo todas las reseñas obsesivamente y siempre le dejo claro al anfitrión que voy a instalar una cámara en la entrada. Con permiso, claro. Tal vez sea exagerado, pero me ayuda a dormir mejor.